Viernes 8 de abril de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de nuestra información. En el contexto de las elecciones subnacionales, se recuerda que las organizaciones políticas deben evitar realizar propaganda electoral sobre el patrimonio cultural. Estas son imágenes de pintas y letreros sobre patrimonio cultural de la nación que organizaciones políticas han realizado en anteriores procesos, vulnerando la normativa electoral en comicios previos. Para estas elecciones subnacionales es importante que las y los candidatos tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestros bienes. El reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral señala que está prohibido y constituye una infracción realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, Michelle Samaniego, especialista en Derecho Electoral, explicó la importancia de esta medida que garantiza la protección de nuestro patrimonio. Lo que se protege en el ámbito electoral es que no se dañen los restos arqueológicos. Por ejemplo, que no se realicen pintas, siendo exagerados, en alguna huaca, que no se realicen pintas en las paredes de algún resto arqueológico en la ciudad del Cusco. Eso es lo que se trata de proteger con la legislación electoral. Ahora, a diferencia de otras infracciones en el ámbito electoral, que tiene una etapa de determinación y luego propiamente de sanción, en este caso de atentar contra el patrimonio cultural, el Jurado Nacional, o en su caso el Jurado Electoral Especial, cuando observe un atentado, remite estos hechos o remite esta información al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Cultura para que adopten las medidas correspondientes, porque básicamente ya no estamos frente a una infracción de naturaleza administrativa o propiamente electoral, sino estamos frente a un delito que requiere ser protegido de inmediato, y es por eso que la competencia en estos casos la tiene el Ministerio Público. Samaniego precisó cuáles son los espacios que se encuentran protegidos según la Constitución Política del Perú y la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Hay una ley de protección sobre el patrimonio cultural, la Ley 28.926, si no me equivoco, que establece que patrimonio cultural es todo bien, material o inmaterial, que refleje el quehacer humano. Entonces aquí se protege obras de arte, restos arqueológicos, danzas, música y toda expresión que refleje nuestra cultura. Y entonces infraccionar o vulnerar o dañar este tipo de patrimonio tiene consecuencias tanto penales, administrativas, también tiene protección desde el punto de vista electoral en un proceso electoral. De esta manera, se recuerda que las organizaciones políticas y la ciudadanía deben proteger el patrimonio cultural en todos los aspectos. Los ciudadanos elegirán autoridades subnacionales para 1.890 distritos, 196 provincias y 25 regiones en el marco de las elecciones regionales y municipales que celebraremos este año. Un total de 2.111 circunscripciones electorales renovarán autoridades subnacionales este año. Se trata de los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de las 25 regiones, incluida la provincia constitucional del Callao. Asimismo, los alcaldes y regidores en los dos niveles de gobierno, tanto provinciales como distritales. Para estas circunscripciones electorales se prevé la elección de autoridades en 196 provincias y 1.890 distritos. Hay que destacar que para este proceso democrático se han creado 16 nuevos distritos que participarán de la elección del próximo 2 de octubre. Se trata de las circunscripciones de Aguairo, Unión Progreso, Putis, Río Magdalena, Ninabamba, Patibamba, Cumpiruchiato, Cielo Punco, Manitea y Unión Asháninca. Asimismo, Lambras, Cochabamba, San Antonio, Santa Lucía, Huipoca y Boquerón. Es necesario recordar que durante esta votación se elegirán a 13.032 autoridades en los 3 niveles de gobierno subnacionales.
Y para estas votaciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones prevé la implementación de 93 jurados electorales especiales con el objetivo de brindar mayores facilidades a la justicia electoral. Próximos a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones informa que desde el 2010, las votaciones subnacionales que registraron la mayor cantidad de incidencias fueron las del 2018, alcanzando los 16.380 casos, la mayoría detectados en declaración jurada de hojas de vida de los candidatos, un total de 8.466 incidencias. De acuerdo a la Central de Operaciones del Proceso Electoral, COPE, la elección del 2014 tuvo 13.514 incidencias, mientras que en el proceso del 2010 se alcanzó un total de 12.348 casos. Es importante mencionar que respecto a las incidencias de publicidad estatal, fueron 2.247 casos en el 2010, 4.790 en el 2014 y 1.805 en el 2018, siendo los presuntos autores en su mayoría las municipalidades distritales, seguidas por las provinciales. En el caso de la propaganda electoral, las elecciones regionales y municipales del 2010 alcanzaron un total de 7.289 incidencias, las del 2014 3.055 y el 2018 fueron 4.732 casos. Cabe mencionar que el departamento de Lima es el que registra la mayor cantidad de incidencias electorales a nivel nacional, con 10.570 casos. Otros departamentos donde se han registrado cantidades significativas son Ancash, Arequipa, Cusco y Junín. Tenemos información en vivo con nuestro compañero Jairon Córdoba, quien se encuentra en la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Jairon, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Efectivamente, nos encontramos en la sede de Jesús María del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad nos acompaña Tatiana Segarra, quien es especialista de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos va a hablar acerca del padrón electoral. Más de 24 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para elegir a sus autoridades subnacionales. Coméntanos, por favor, acerca de este trabajo que viene realizando la Central de Operaciones. Tatiana, buenos días. Muy buenos días, Jairon, Paloma. Así es, desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral hemos preparado un reporte informativo que nos da cuenta acerca de la información del padrón electoral aprobado mediante resolución número 137-2022-JNE. En este proceso electoral, más de 24 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales. Como ustedes pueden observar, la primera lámina de este informe que presenta la Central de Operaciones del Proceso Electoral hace un desagregado por departamento. En efecto, como bien dices, el total de electores a sufragar este 2 de octubre es de 24.760.062 ciudadanos, de los cuales la mayoría se ubican en el departamento de Lima, como podemos observar aquí, el cual cuenta con 8.365.580, y el departamento con menor cantidad de electores es Madre de Dios, con 123.947. Otros departamentos que también cuentan con cantidades considerables de electores son, por ejemplo, La Libertad, con 1.461.467 electores, Piura, con 1.432.221, y Arequipa, ¿no?, con 1.162.968 electores. En este proceso electoral también van a participar no solamente los ciudadanos peruanos, también algunos extranjeros. Para este proceso electoral, pero habría que aclararle a la ciudadanía que van a elegir autoridades municipales. ¿Podrías explicarnos un poco más al detalle y la información que ofrece este informe? En efecto, para este proceso electoral tenemos a 153 electores extranjeros que van a sufragar para las elecciones municipales, ¿no? Ello en virtud a lo que establece la Ley de Elecciones Municipales, específicamente su artículo 7, donde dice que los electores extranjeros mayores de 18 años, ¿no?, los cuales residan por más de 2 años continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, a excepción de las municipalidades de frontera, ¿no? Para ello, ellos tienen que estar debidamente inscritos en el registro correspondiente. Como podemos ver en este gráfico,
De los 153 electores extranjeros, 103 van a sufragar en Lima, ¿no? Lo cual representa el 67.32%. Luego sigue Amazonas con 12 electores extranjeros, La Libertad con 8, Piura con 7, Cusco con 6, Ica con 5, San Martín con 3, Lambayeque y Tumbes con 2, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Junín y Puno con 1 respectivamente. Ahora, durante los últimos procesos electorales, Tatiana, hemos visto una gran presencia de mujeres. En los diversos procesos electorales ha preponderado la presencia de las mujeres. ¿Se repite en esta elección esta misma tendencia? También en esta elección del 2 de octubre se repite esta misma tendencia, ¿no? Vemos que el padrón electoral está conformado en su mayoría por la población electoral femenina, ¿no? Lo cual representa el 50.29%. Y la población electoral masculina representa el 49.71%, ¿no? También podemos observar que en algunos departamentos de la costa, la mayor población electoral lo constituyen mujeres, como podemos observar Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Lima, Callao, Ancash, ¿no? Y en cuanto a la población electoral masculina, la mayoría está en los departamentos de San Martín, ¿no? De San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, es decir, en la zona selva, ¿no? La mayoría lo constituye la población varonil, ¿no? Tatiana, y tenemos un desagregado también por edad, ¿no? Sabemos que la mayor población electoral en términos de edad son los jóvenes. En este caso, ¿a cuánto ha ascendido respecto al proceso anterior, ¿no? ¿A cuánto es el número que asciende este grupo de votantes? Así es, en efecto, ¿no? El mayor número de electores lo constituyen aquellos menores de 30 años de edad, ¿no? Lo cual representa el 27.35% de la población. Es decir, el grupo etario que tiene más electores, ¿no? De ahí le sigue el grupo etario de electores de 30 a 39 años de edad, con el 21.63%, ¿no? Luego, los electores de 40 a 49 años de edad, con el 18.43%, los electores de 50 a 59 años, con el 14.12%, de 60 a 69 años con el 9.74% y finalmente los electores de 70 años a más con el 8.73%. Ahora, habría que también señalarle a la ciudadanía un dato importante de nuestro padrón electoral con respecto al grado de instrucción. ¿Cómo estamos instruidos los electores que vamos a ir a las urnas este 2 de octubre? Así es. En este gráfico podemos observar que la mayoría de electores lo conforman aquellos que tienen secundaria completa, con el 46.52%, es decir, 11.519.514 electores cuentan con esta condición, ¿no? Con este grado de instrucción de secundaria completa. Le siguen los electores con secundaria incompleta, ¿no? Con el 17.53%, es decir, 4.339.870 electores. Ahora, también es importante señalarle a la ciudadanía que un grupo importante para este proceso electoral son las personas que cuentan con alguna discapacidad, pero que también tienen el derecho de ir a las urnas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales prevé, implementa y capacita también a su personal. Coméntanos, ¿a cuánto asciende la cifra de las personas con algún tipo de discapacidad? Las personas con algún tipo de discapacidad asciende a 146.001, ¿no? Que es el 0.59% del padrón electoral. Y vemos aquí que los tipos de discapacidad que presentan son físico, mental, sensorial e intelectual, siendo la mayor cantidad la discapacidad física, ¿no? Con el 37.74%. Ahora, van a haber votantes que van a participar durante este proceso por primera vez, ¿no? Que van a ir a las urnas, van a ejercer su derecho por primera vez. Coméntanos también, ¿a cuánto asciende la cifra de votantes que van a ejercer su derecho ciudadano por primera vez? Así es, en efecto, ¿no? Los ciudadanos que van a ejercer su derecho democrático de elegir es de 578.856, lo cual representa el 2.34% del padrón electoral. Es decir, este número lo constituyen aquellos electores que van a alcanzar la mayoría de edad hasta el día de la elección, ¿no?
Bien, esta es la información que tenemos desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Han sido las declaraciones de Tatiana Segarra, quien es funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Tatiana. Bien, Jairo, muchas gracias por esta valiosa información que nos compartes desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Nosotros continuamos con el desarrollo de la información porque la OMPE, a través de su Oficina Regional de Coordinación en Trujillo, indicó que el cronograma electoral para los comicios internos de las organizaciones políticas se encuentra en marcha y se está trabajando para que dichos comicios se lleven a cabo con total normalidad. La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE señaló que las organizaciones políticas que participarán en los comicios internos están siendo convocadas para que asistan a la oficina correspondiente de la entidad electoral de Trujillo. Las organizaciones políticas que convocaron a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero pasado, en estos momentos se encuentran en la determinación a través de sus órganos electorales centrales u órganos electorales descentralizados de las listas de candidatos que participarán en estas elecciones internas. Las organizaciones políticas están en estos momentos, están siendo convocadas para que asistan a la Oficina Regional de Coordinación ORC Trujillo, ¿no?, ubicada en Avenida Jesús de Nazaret 316. Lo que necesitamos es fortalecer la comunicación entre los órganos centrales de las organizaciones políticas. Necesitamos que esa asistencia se retome de manera fructiva, de manera frecuente. Asimismo, aseveró que coordinan constantemente con los movimientos regionales a fin de que desarrollen bien su proceso electoral. Las elecciones internas se desarrollarán el 15 y 22 de mayo, de acuerdo a la modalidad de elección que optaron. Las elecciones internas se desarrollarán en 2 fechas, el 15 y el 22 de mayo, en base a la modalidad de elección elegida por la organización política. Puede ser la modalidad de elección directa o a través de afiliados, en la cual las organizaciones políticas, a través de los afiliados, el día 15 de mayo elegirán directamente un afiliado a sus candidatos. Y en el caso de las organizaciones políticas que han convocado a elecciones a través de la modalidad de delegados, implica que sus afiliados votan el 15 de mayo, pero eligen a los delegados. Y estos delegados elegidos el 15 votarán el 22 de mayo para elegir a los candidatos. Recordó que el 26 de marzo los movimientos regionales tuvieron que inscribir a sus candidatos para delegados. A la fecha se mantiene 13 movimientos políticos inscritos, de los cuales 2 movimientos se juntaron en una alianza. A la fecha se tiene 12 organizaciones políticas habilitadas. En el Perú elegimos a nuestras autoridades municipales a través del voto directo desde el año 1963. En cada una de estas elecciones, el JNE participó impartiendo justicia electoral. Próximos a celebrar las elecciones regionales y municipales, el politólogo Fernando Tuesta recordó cómo se celebraron las primeras elecciones municipales con voto directo. Las primeras elecciones fueron convocadas por el recién candidato, presidente ya, Fernando Belaúnde Terry, en 1963. Una de sus promesas de campaña fue justamente convocar a elecciones municipales, y estas se realizaron el 15 de diciembre de 1963. Fueron las primeras, pues antes lo que ocurría era que el Ministerio de Gobierno y Policía, así denominada en aquel entonces, designaba a los alcaldes tanto distritales como provinciales. Tuesta precisó cuál fue el rol del JNE en el primer proceso municipal peruano. En el año 63, el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente va a realizar las elecciones de aquel entonces, y estas ya no fueron cuestionadas. Es recién a partir de 1995, como producto de la Constitución del año 93, que se crean la OMPE y el RNE, que conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos electorales que hoy conocemos. En dichas elecciones votaron mujeres y varones alfabetos mayores de 21 años.
Y con la aprobación de la ley número 31437 por parte del Congreso, se produjo una modificación de la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través de la plataforma Declara Internas. La nueva fecha es el 11 de abril. Los detalles a continuación. El Jurado Nacional de Elecciones informó que las organizaciones políticas pueden presentar su lista de candidatos para las elecciones internas hasta el 11 de abril, en cumplimiento de la Ley 31437, la cual modifica reglas de las elecciones regionales y municipales 2022. El organismo electoral subrayó que las organizaciones políticas son responsables de contenido de sus respectivas solicitudes y fichas de afiliación y que no habrá posibilidad de otorgar subsanaciones ni extensiones. Se indica que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas incorporará directamente dichas solicitudes a los respectivos padrones de afiliados, por lo cual podrán participar en las internas como candidatos, pero no como electores. Durante este proceso electoral, un total de 153 ciudadanos de diferentes países del mundo también tendrán la oportunidad de votar por autoridades subnacionales. Conozca de qué territorios provienen los extranjeros que votarán en las elecciones municipales. Son 153 ciudadanos a nivel nacional quienes tendrán la oportunidad de elegir autoridades municipales durante el proceso que se celebrará el próximo 2 de octubre. El número más elevado lo poseen los electores que provienen de Venezuela. Un total de 126 ciudadanos irán a las urnas. A esta cifra le siguen los colombianos establecidos formalmente en nuestro país. Un total de 5 votantes podrán participar de nuestra fiesta democrática. Bolivia se posiciona en tercer lugar con 3 sufragistas. Detrás se encuentran Suiza, Italia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, con 2 votantes por territorio. Por último, pero no menos importante, se ubican Francia y Corea, con un elector por cada país. Estos 153 ciudadanos forman parte de los 24.760.062 votantes que han sido convocados para el proceso de elecciones que celebraremos este año. El Jurado Nacional de Elecciones consideró inapropiados los cambios a normas de financiamiento partidario al disminuir considerablemente las sanciones impuestas a las organizaciones políticas y los candidatos que cometan infracciones. El Jurado Nacional de Elecciones consideró que varias de las modificaciones propuestas por los proyectos de ley afectan el principio de transparencia, disminuyendo considerablemente las sanciones impuestas a las organizaciones políticas y candidatos ante infracciones a las normas sobre financiamiento partidario. Mediante opinión técnica remitida oportunamente al Congreso de la República, señaló que el proyecto de ley es inviable en cuanto propone reducir las multas a las organizaciones políticas ante transgresiones a la normativa, sin contarse con un debido sustento técnico, lo que podría incentivar la comisión de infracciones. De esta manera, la propuesta plantea pasar de una multa no menor de 5 ni mayor de 15 UIT a una no menor al 10% de una UIT, ni mayor a una UIT. En el caso de las infracciones cometidas por candidatos al no informar a la OMPE sobre sus gastos de campaña, la iniciativa propone reducir gran medida la multa vigente, pasándose de una sanción no menor de 10 ni mayor de 30 UIT a una no menor al 10% de una UIT ni mayor a una UIT, ante lo cual, estima el JNE, no se garantiza suficientemente la legalidad de los ingresos y gastos de los postulantes. El monto de las multas no debería generar preocupación a quienes no pretenden transgredir los límites prohibitivos. Y en el actual proceso de elecciones regionales y municipales, la región con mayor número de provincias es Ancash. Se elegirán a 20 alcaldes provinciales. Veamos los detalles. De acuerdo al reporte de circunscripciones y autoridades de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE, Ancash elegirá a 20 alcaldes provinciales durante las elecciones regionales y municipales 2022. De esta manera se posiciona como la región con el mayor número de provincias a nivel nacional.
Por el contrario, la región con el menor número de circunscripciones de esta naturaleza es Callao, con un solo territorio. Es importante mencionar que para este proceso de elecciones se votarán por un total de 13.032 autoridades subnacionales, entre ellos 392 a nivel regional y 12.640 a nivel municipal. Serán los ciudadanos de un total de 25 regiones, incluida la provincia constitucional del Callao, 196 provincias y 1.890 distritos, los convocados a las urnas para el 2 de octubre. Es decir, 2.111 circunscripciones electorales a nivel nacional tendrán nuevas autoridades en este proceso democrático. Cabe mencionar que Lima Metropolitana elegirá a un alcalde provincial y 39 regidores para su circunscripción. Y preste mucha atención porque en estas elecciones un total de 146.001 votantes con algún tipo de discapacidad podrán ir a las urnas para elegir a sus autoridades subnacionales. De acuerdo a la información brindada por la COPE del JNE, en las elecciones regionales y municipales 2022 se prevé la participación a nivel nacional de un total de 146.001 votantes con algún tipo de discapacidad. Es importante mencionar que el mayor número lo representan personas con discapacidad física, un total de 55.096 sufragistas. Le siguen aquellos ciudadanos que poseen discapacidad intelectual. La cifra asciende a 41.600 votantes. Asimismo, 29.814 electores cuentan con discapacidad mental y 19.491 ciudadanos con discapacidad sensorial. Cabe resaltar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales prevé la implementación de ambientes adecuados y personal capacitado para que los electores del referido grupo poblacional puedan hacer uso de su derecho constitucional al voto. Vamos a conversar sobre el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y su participación en las elecciones regionales y municipales 2022. Por tal razón, nos encontramos conectados con Carlos Alberto Torres Sánchez. Él es director de la Subdirección de Fiscalización del CONADIS. Señor Torres, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor periodista, por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Señor Torres, coméntenos en un primer momento qué es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Bueno, muchas gracias. Respecto al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, podemos referirle que es el registro por el cual se inscriben todas aquellas personas con discapacidad de manera voluntaria, por cierto, ante el CONADIS. Este registro actualmente cuenta con 279.795 personas, entre hombres y mujeres. En varones tenemos 161.985, en tanto que en mujeres 117.810. Cabe precisar en este punto que para que estén registrados de manera voluntaria, como lo digo, tienen que pasar por un previo certificado de discapacidad. Este documento es otorgado por el hospital donde se atiende, por cierto, la persona con discapacidad. Una vez que sea emitido, se inscriben en el CONADIS a través de la plataforma virtual del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Al ingresar, debe seleccionar el tipo de trámite a realizar y seguir el procedimiento establecido. Se le emite un carnet digital, el mismo que tiene el valor, de igual valor que el carnet físico. Este carnet le da una serie de derechos a las personas con discapacidad, como el pase libre, ¿no? Así también el bono contigo, del programa contigo, el que se otorga, que necesariamente tiene que pasar contar con un certificado de discapacidad severa emitido por los establecimientos del Ministerio de Salud. Además, otro requisito es no percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público-privado, ¿no?
y encontrarse en situación de pobreza. Eso es en grandes rasgos, señorita. Listo. ¿Por qué es importante registrarse en este registro que se tiene? Bueno, como le reitero, es importante porque permite al CONADIS y a la sociedad en su conjunto determinar cuántas personas con discapacidad tenemos a partir de la inscripción como voluntaria, tiene derechos, beneficios. Claro, ¿cuáles son estos beneficios en todo caso? Sí, el beneficio es el del pase libre, ¿no? Uno de los beneficios más importantes que tenemos cuando se le otorga el carnet para las personas con discapacidad severa. Y el otro que es muy importante, el programa Contigo, ¿no? El programa Contigo, como le digo, otorga una pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, ¿no? En todo el territorio, esto es aplicable en todo el territorio nacional en forma progresiva, con la finalidad de contribuir a la mejora de vida, su calidad de vida. El programa verifica el cumplimiento de los requisitos que hace un momento le estaba refiriendo, ¿no? Que tiene que adjuntar el certificado de discapacidad severa, no percibir ingreso o pensión y encontrarse en situación de pobreza. Bien, listo. Ahora sí hablamos de la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales. ¿Cuáles son las principales dificultades que ellos encuentran al momento de emitir su voto? Sí, efectivamente. Desde un tiempo a esta parte tenemos una alianza estratégica con la OMPE, el cual nos ha permitido participar también con nuestros profesionales especialistas en las campañas electorales para verificar el nivel de accesibilidad en el medio físico de los centros de votación, para efectos de que se le brinde los ajustes razonables a las personas con discapacidad que quieren emitir su voto, porque ellos no solamente tienen el derecho de ser elegidos, sino también de elegir. En esa medida, saludamos que se establezcan horarios preferentes para las personas con discapacidad. Así también se está evaluando de manera conjunta la accesibilidad en los centros de votación. Al momento de ingresar, en lo que los baños sean accesibles, ¿no? Etcétera. Y lo que también es muy importante destacar es se ha emitido a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones la justificación o dispensa para personas con discapacidad. Listo. Ahora, si podemos incidir un poco en este tema de las instalaciones, porque lamentablemente ya en la vida cotidiana es muy complicado encontrarse instalaciones apropiadas para el tránsito de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, y esto se refleja aún más en el contexto de los procesos electorales. ¿Cuáles son las acciones que se realizan en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales en ese sentido? ¿Se realiza algún tipo de trabajo? Sí, ahí tenemos una alianza estratégica muy importante, incluso hay un convenio marco suscrito, por medio del cual nos permite de manera articulada coordinar acciones para las fechas electorales, ¿no? Se han establecido actas de verificación de los centros de votación. Estas actas de verificación son llenadas por los encargados de los centros de votación, y así también por nuestros especialistas del eje de accesibilidad en el medio físico. Nosotros lo que nos interesa es que los centros de votación sean accesibles. Por ello, hacemos constantes visitas mismo antes y en el mismo día de las elecciones para verificar los centros de votación. No solamente ellos, sino también que existan cédulas de votación con braille, lenguaje braille. Entonces, así también, en el caso de requerir la persona con discapacidad auditiva, se les pueda facilitar el contar con un intérprete de lengua de señas peruana. Y también, como le decimos, vemos todo lo que es brindarles el ajuste razonable
apoyos o ajustes razonables para que puedan votar en igualdad de oportunidades y condiciones, ¿no? Por ejemplo, si una persona usa silla de ruedas eléctricas, necesitará un mayor espacio para realizar giros. También se debe permitir el ingreso de perros de asistencia a la cámara secreta, que está asimismo para que se cumpla que las personas con discapacidad puedan ser acompañadas a la cámara secreta por una persona de confianza. Eso también está establecido y debe ser cumplido. Facilitar la participación de las personas con discapacidad durante el proceso de elección en igualdad de condiciones. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deber y eso es a lo que queremos arribar, ¿no? Es necesario recordar que para que la OMPE brinde las facilidades necesarias a estas personas que sufren algún tipo de discapacidad, la OMPE tiene que tener un registro. Entonces, todas las personas en nuestro país deberían estar registradas, pero actualmente no es así. Nosotros, como le refería hace un momento, tenemos un registro nacional de las personas con discapacidad a cargo de CONAIS y específicamente de la Dirección de Investigación y Registro. CONAIS, a través de esta dirección, envía la base de datos nominal a la OMPE. Ellos hacen, no es otra cosa que hacen un match de lo que nosotros le enviamos y de esa relación ya sacan las personas con discapacidad listas para votar, ¿no? Eso es lo que usualmente se suele hacer en este tipo de eventos, ¿no? Pero si una persona no está registrada en este documento, la OMPE tampoco tendrá cómo saber que esta persona sufre de algún tipo de discapacidad. Como le digo, el registro en el CONAIS es voluntario. Exacto. Sí, es voluntario, ¿no? Y en esa medida nosotros lo que hacemos es registrar a las personas con discapacidad y enviarle los registros de las personas inscritas en nuestra entidad a la OMPE, ¿no? Eso es lo que se suele hacer en este tipo. Claro, y en ese sentido va precisamente la necesidad de hacer un llamado a quienes nos están observando y sufren de alguna discapacidad que se inscriban en este Registro Nacional de Personas con Discapacidad, señor Torres. Así es. Hacemos un llamado, una invitación muy cordial a las personas con discapacidad a nivel nacional, a efectos de que se inscriban en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad del CONAIS. Ya le hemos referido, tienen beneficios que ya le hemos expuesto, como el pase libre, como el programa Contigo, ese bono muy importante, y entre otras reconocimientos, como es el derecho al acceso a la educación, reconocerle un porcentaje al momento del concurso público de méritos en un empleo, no concursan un empleo, entre otros beneficios. Los invito a participar, a inscribirse, a registrarse. Es muy fácil. Pueden ingresar a nuestra página web, ¿no? O llamar a la línea gratuita 0800 00 151 o a la central telefónica del CONAIS 630 5170, donde se le brindará todas las facilidades, toda la información necesaria para que puedan registrarse en el CONAIS. Listo, perfecto. La invitación está hecha. En todo caso, muchas gracias, señor Torres, por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. El padrón para las elecciones regionales y municipales 2022 establece para el departamento de Moquegua una población electoral de más de 150.000 ciudadanos habilitados para el sufragio. De ellos, 77.366 son hombres y 74.641 son mujeres. El padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2022, elaborado por el RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, establece para el departamento de Moquegua una población electoral de 152.007 ciudadanos habilitados para el sufragio.
Además, si bien el padrón electoral se cerró el 2 de octubre del 2021, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones, y en Moquegua son 2.921 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en la próxima contienda electoral programada para el 2 de octubre del presente año. Cabe precisar que el distrito de Hilo cuenta con la mayor población electoral, que llegan 57.833 votantes, mientras que el distrito de Quinistaquillas, en la provincia General Sánchez Cerro, posee la menor población con 602 ciudadanos aptos para el sufragio. Según este padrón, Moquegua cuenta con una población mayor de 70 años ascendente a 12.722 ciudadanos que no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. El resto de electores se concentra en la población entre los 18 y 22 años, que suman 36.496 personas, según el padrón electoral. El RENIEC entregó al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE la primera relación de ciudadanos incluidos en el padrón electoral de las elecciones regionales y municipales 2022, cuyas defunciones fueron inscritas en RENIEC después del 2 de octubre de 2021, fecha del cierre del padrón electoral. El RENIEC entregó primera lista de más de 17.000 votantes fallecidos después de la aprobación del padrón. Este reporte mensual busca identificar en el padrón electoral a los votantes hábiles que perecieron con posterioridad a la aprobación del mismo. Este primer reporte de defunciones registradas en RENIEC posterior al cierre del padrón se da en cumplimiento de la Ley 31.357, la misma que modificó la Ley 26.859, la Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley 28.094, la Ley de Organizaciones Políticas, la misma que en su 15ª disposición transitoria indica que, luego de la aprobación del padrón electoral, el RENIEC deberá remitir mensualmente a la OMPE la relación de fallecidos inscritos en RENIEC después de aprobado el padrón, a fin de que la OMPE adopte las medidas necesarias de acuerdo a su competencia. Asimismo, esta iniciativa tiene por finalidad contar con información adecuada, veraz y fidedigna al 2 de octubre del 2022, día de las elecciones regionales y municipales, a fin de dotar a la OMPE y a los miembros de mesa con información actualizada que facilite su función el día de los comicios. El RENIEC viene realizando la preselección de los candidatos que asumirán el cargo de tercer miembro y representarán a los ciudadanos en los jurados electorales especiales durante las elecciones regionales y municipales 2022. La selección aleatoria se realiza mediante un sorteo público en el auditorio del RENIEC ubicado en el tercer piso del Centro Cívico de la ciudad de Lima, ante la presencia de un notario y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Precisamente vemos las imágenes de lo que significó esta actividad hoy en horas de la mañana. Este domingo 10 de abril los mexicanos celebrarán el proceso de revocación de mandato 2022. ¿En qué consiste este proceso democrático y cómo participan los ciudadanos? Entérese en la siguiente nota. De acuerdo con la legislación mexicana, la revocación de mandato es un instrumento de participación, el cual puede ser solicitado por los ciudadanos y sirve para determinar la conclusión anticipada de un representante popular cuando éste perdió la confianza de la población. Para activar la consulta, la ciudadanía debe reunir más de 2 millones de firmas, lo cual equivale al 3% del total de votantes mexicanos. La consulta puede ser promovida por una sola vez y se realiza a la mitad del mandato presidencial. En México, el presidente asume el cargo por un periodo de 6 años. Este año, el referido acto democrático será este domingo 10 de abril.
es el Instituto Nacional Electoral la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Este domingo, los mexicanos deberán responder a la pregunta: ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? La ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas. Tras la jornada electoral, se debe determinar si los resultados son vinculantes o no. En ese sentido, la normativa precisa que son vinculantes cuando participa al menos el 40% de votantes y si se obtiene la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno vota por la salida anticipada del presidente. El jefe de Estado deja el cargo. Pero si no se alcanza ese umbral, los resultados no son obligatorios y el mandato presidencial continúa y concluye con normalidad. Es importante mencionar que en caso la revocatoria sea aprobada, quien asume el cargo provisionalmente es el presidente del Congreso de la Unión, pero dentro de los 30 días siguientes, los legisladores deben nombrar a la persona que concluya el periodo constitucional. Y ahora estamos conectados con Vanessa Castillo desde la Central de Operaciones del RENIEC. Hola amigos, bienvenidos a la Central Informativa del RENIEC. Estos son los titulares de la semana. RENIEC y Su Salud realizan firma de convenio. Municipalidad de Amarilis dona terreno al RENIEC. Adulta mayor obtiene primer DNI a los 92 años. El RENIEC y la Superintendencia Nacional de Salud realizaron la firma de un convenio especial de suministro de información, el mismo que busca garantizar el adecuado uso de los datos personales de los ciudadanos en la consulta en línea que RENIEC le brinda a Su Salud a fin de validar la identidad de los ciudadanos a los que se les brinda un servicio de salud. Es cierto que nosotros tenemos la identificación como el principio de todos los derechos y que empieza, desde que un niño tiene identificación, empieza a ejercer sus derechos y puede acceder a todos los servicios del Estado porque está identificado. Con la firma del convenio de suministro de información, Su Salud fortalecerá la supervisión del acceso a un seguro de salud de cada ciudadano peruano. Ustedes brindan el servicio de registro de identidad, que es un derecho desde que nace el ser humano, y nosotros velamos por el aseguramiento en general, como política de Estado, como política de gobierno. En esta ceremonia estuvieron presentes por parte del RENIEC la gerenta general Virginia Cachay y por parte de Su Salud el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, superintendente. El RENIEC recibió la donación de un terreno de casi 1.500 metros cuadrados en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco. En este espacio, el RENIEC construirá una planta de certificación digital y de microformas digitales de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. La jefa nacional del RENIEC nos cuenta por qué se construirá en Huánuco. Porque las zonas del centro de Perú son las zonas que están menos expuestas a cualquier tipo de terremoto o desastres naturales. Así que Huánuco es una zona que nos va a permitir trabajar con mayor seguridad, cuidando nuestra información. El terreno ubicado entre las calles 14 y 15 de la Manzana U de la urbanización progresiva Santa María fue entregado por el alcalde distrital de Amarilis, Antonio Pulgar. El siguiente paso para el RENIEC es generar el proyecto de inversión para el financiamiento necesario. Todo esto requiere, por supuesto, los proyectos de inversión que nos permitan a nosotros hacer la construcción, poner el dinero necesario para esta construcción pronta. Registradores itinerantes del RENIEC llegaron hasta el distrito de Huicungo, en la región de San Martín, para realizar una campaña gratuita de documentación. Ahí encontraron a una anciana de 92 años que nunca había tenido DNI.
los registradores pudieron atender a doña Flor Mozombite gestionando su primer DNI. La adulta mayor, que se dedicó a la agricultura durante toda su vida, vive en condiciones de pobreza y ahora tiene la esperanza de ser beneficiada con los programas sociales del Estado luego de realizar su trámite documentario. Cabe resaltar que el RENIEC viene priorizando atenciones como estas, acercando los servicios a través de campañas y jornadas de documentación gratuitas a nivel nacional y logrando que los ciudadanos que viven en zonas alejadas se beneficien. Un dato importante es que según el Padrón Electoral General 2021, elaborado para estos comicios por el RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del distrito de Huicungo se cuenta con una población mayor de 70 años, ascendente a 207 hombres y 184 mujeres hábiles para el sufragio. Ellos no están obligados a votar, siendo opcional su participación en estas elecciones. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Bien amigos, ahora de Salud nos presenta las informaciones y actividades más importantes de su sector en su microinformativo nacional. Esta semana en Salud. El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud inicia este mes operativos de desembalse quirúrgico, reabriendo 3 salas de operaciones para emergencia no COVID y para cirugías de alta complejidad como neurocirugía, cirugía cardíaca, vascular, urología y cabeza y cuello. Así lo anunció el presidente ejecutivo de Salud, Alegre Fonseca Espinosa. Gracias a la reactivación progresiva de los servicios que fueron suspendidos a causa de la pandemia por la COVID-19, el Seguro Social de Salud, ESalud, ha brindado en los 2 primeros meses del año más de 1.384.000 consultas externas en las 29 redes de Lima y del interior del país. El 31 de marzo de 2020, en pleno pico de la pandemia, ESalud puso a disposición de los peruanos el Centro de Atención y Aislamiento Temporal Villa Panamericana, diseñado para que las víctimas de la pandemia puedan luchar contra la COVID-19 sin poner en riesgo sus seres queridos. En estos 2 años se logró salvar la vida de más de 57.000 personas. El Seguro Social de Salud implementará un plan de acción para fortalecer los servicios de salud y a la vez impulsar labores para la prevención y atención del dengue en Loreto, región donde en los últimos días se ha registrado un incremento de casos de esta enfermedad viral. El anuncio lo realizó el presidente ejecutivo de Salud, Alegre Fonseca, durante una visita de trabajo en Iquitos. Y con el objetivo de impulsar la reactivación económica de los asegurados emprendedores con discapacidad en edad laboral, el Seguro Social de Salud reactivó el funcionamiento de 140 kioscos inclusivos, distribuidos en las IPRES de 16 redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional. Recuerda que en ESalud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. El Seguro Integral de Salud nos presenta a continuación su microinformativo SIS a tu servicio. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. El SIS transfirió a los establecimientos de salud a nivel nacional más de 1.200 millones de soles para garantizar la atención médica de sus asegurados durante este año. Los detalles en la siguiente nota. Más del 70% del presupuesto anual 2022 para garantizar la atención de los asegurados fue transferido por el Seguro Integral de Salud a los hospitales e institutos especializados, centros de salud de Lima Metropolitana y a los establecimientos de salud de los gobiernos regionales. Son más de 1.200 millones de soles destinados para el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos, materiales y procedimientos médicos para la atención de los asegurados. El monto permitirá garantizar la cobertura en salud de más de 25 millones de afiliados a nivel nacional. La transferencia es la primera realizada este año en el marco de los convenios suscritos entre la IAFA-SIS y el Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, con las direcciones de redes integradas de salud de Lima Metropolitana, institutos y hospitales especializados, así como los gobiernos regionales.
Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el día lunes por la señal de 516 de Movistar TV, las redes de JNI y también por nuestros 24 canales aliados. Los dejamos con imágenes de Paracas. Permiso.